No existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. Hola, ¿cómo están? Les damos la muy cordial bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando del otro lado en este nuevo encuentro familiar. Y si es la primera vez que nos estás viendo y escuchando, te contamos que tenemos un mensaje de esperanza, de paz, de amor y misericordia para vos. No de parte nuestra, sino de parte de Dios que hoy te quiere hablar. Aquí abajo van a estar apareciendo en el zocalito nuestros canales de comunicación, nuestras redes sociales, nuestro número de WhatsApp, en donde podés contactarnos, nos podés enviar un comentario, nos podés enviar una duda, una consulta o un motivo de oración, como lo hacen semana tras semana nuestros amigos, nuestros familiares y vecinos, y al finalizar la reunión vamos a estar orando por cada uno de esos motivos. O simplemente si querés escribirnos y no tenés una Biblia y querés un ejemplar de ella, escribinos y te la estaremos haciendo llegar a la brevedad. A continuación, nuestro grupo de alabanza nos va a estar interpretando dos canciones, El Cordero y el León y En aquella cruz. Te pido que vos que estás desde tu casa sentado cómodamente nos acompañes para cantar todos juntos. Y si no sabes las letras, aquí abajo van a estar apareciendo para que puedas entender el mensaje que queremos transmitirte en este encuentro familiar. Así que ahora los dejo con los chicos de alabanza. Viene con poder, todo reino lo verá.
como el Señor Dios fuerte? ¿Quién 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 como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. El Cordero que sufrió, traicionado fue. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre
Gracias a los chicos de Alabanza y gracias a vos por haber compartido este momento. Espero que hayas cantado desde tu casa. Y bueno, y si no sabías, las letras estaban ahí abajo para que puedas entender el mensaje que queremos transmitirte. A continuación, vamos a abrir la palabra de Dios y Guillermo Húngaro va a estar a cargo. Presta atención a lo que él quiere contarte y a lo que Dios quiere hablarte hoy en este día. Hola, ¿cómo están? Qué bueno volver a reunirnos otro domingo a la mañana para juntos poder abrir la palabra de Dios y poder leer y extraer qué tiene hoy Dios para decirnos. ¿Qué nos va a decir a través de su palabra? Así que esta mañana estaba pensando qué pasaje compartir con ustedes y me vino a la mente un pasaje del libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, un pasaje donde Pablo y Silas, el apóstol Pablo y Silas, vivieron una experiencia muy particular. Y hoy quería compartirla con ustedes. Los invito a entrar en esa historia que está relatada en Hechos. Saben que Pablo y Silas estaban yendo a distintas iglesias y fueron a la ciudad de Filipos. En la ciudad de Filipos, cuando llegaron, se encontraron con hermanos, con cristianos que había en la ciudad de Filipo, y les pasó algo muy particular. Cuando ellos caminaban en la ciudad de Filipo, había un lugar que era el lugar de la oración, y ellos iban todos los días a ese lugar a orar y a encontrarse con otras personas que creían en Dios y hablaban. En el trayecto, una joven que tenía un espíritu de adivinación los seguía y gritaba algo muy particular de ellos. Dice la Biblia que esta chica gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el mensaje de salvación. Cada vez que ellos iban avanzando, esta chica todos los días iba haciendo lo mismo, lo seguía, iba gritando esta frase. ¿Qué pasó? Después de varios días, el apóstol Pablo, cansado de esta situación, la enfrenta a esta joven y le ordena a ese espíritu que salga de la joven. Y ese espíritu en ese momento inmediatamente salió de la joven. Y la joven recuperó su conciencia, recuperó su estar cabal, estar bien, y fue libre de este mal que tenía y empezó a ser una chica normal. ¿Qué pasó? Como la chica tenía un espíritu de adivinación, había personas que usaban de esta chica para que adivinara el futuro a distintas personas y de eso sacar una ganancia. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo le saca el espíritu, esta chica ya pierde esa capacidad de adivinar, porque vuelve en sí, vuelve a estar normal, vuelve a estar en sus cabales, y esta gente se queda sin negocio. ¿Qué pasa? Obviamente, muchas veces hemos visto que cuando alguien ve afectado su ingreso por algún motivo, se queja. En este caso ellos se quejaron a los principales de la ciudad y acusaron a Pablo y a Silas de que ellos estaban alborotando la ciudad, de que estaban haciendo cosas malas o que estaban enseñando cosas que no eran de acuerdo a la ley judía. Por lo tanto, estos principales de la ciudad los apresaron a Pablo y a Silas y le dieron dos sentencias. La primera sentencia era que tenían que ser azotados con vara. En ese tiempo las penas podían ser distintos tipos de azotes, entre ellos el azote por vara, y bueno, a Pablo y a Silas los azotaron por vara realmente despiadadamente. Al final de los azotes los mandaron a la cárcel y le dijeron al carcelero
que los pusiera en un lugar bien seguro. ¿Qué hizo el carcelero? Obedeciendo lo que le habían pedido, los puso en la parte más profunda de la cárcel. Normalmente las cárceles en ese tiempo eran construcciones a veces en cuevas o subterráneas donde obviamente no llegaba el sol. La única forma de iluminación eran antorchas de fuego que iluminaban una especie de pasillo donde había como celdas, las cuales tenían una puerta que se trababa con una madera que encajaba de lado a lado. Ahí iban poniendo a los distintos presos y normalmente el lugar de los peores presos era en la última cárcel, al final del pasillo, en lo más oscuro, en lo más profundo, en lo más húmedo, en el peor lugar se ponía al peor preso. Y bueno, así fue. A Pablo y a Silas los pusieron en el peor lugar. Dice que además sus pies los agarraron con cepos. Cepos era como ponerle un brazalete de metal que tenía una cadena que estaba murada a la pared. Entonces, no solo que tenían la puerta que no los dejaba salir, sino que además tenían las piernas agarradas, los pies agarrados a los cepos. En esa condición estaban Pablo y Silas, por pedido de esta gente, por orden de los principales, y el carcelero que había hecho bien su trabajo en ponerlos en un lugar muy seguro. Pero bueno, acá es un poco lo que quería compartir. Esto fue un poco la introducción de la situación, pero ahora quiero que leamos juntos qué dice la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo y Silas en esa situación? Los invito a leer en Hechos 25. Hechos 16, capítulo 16, versículo 25. Dice Hechos 16, 25. Pero a medianoche, en esa situación, Pablo y Silas en el fondo de la cárcel, no solo metidos en el último calabozo, sino con cepos, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Me escucharon bien? Estaban en lo último de la cárcel, en el peor lugar, me imagino oscuras, me imagino con humedad, con bichos, con una situación espantosa, agarrados sus pies por cepos, no se quejaban, sino dice que oraban y cantaban himnos a Dios. Y que lo hacían en voz alta, porque dice que todos los presos los oían. En ese momento, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto es una situación donde en ese tiempo, en ese lugar había terremotos. Y dice que este fue tan fuerte que las puertas, esas maderas que trababan cada puerta de cada celda, se cayeron. Y que además los grillos que estaban anclados en la tierra, en la pared, también se cayeron. Y quedaron todos libres de estar atados. ¿Qué pasó? Dice, todas las puertas y todas las cadenas de todos se soltaron. El versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz, el carcelero pidió que le alcanzaran luz, una antorcha, seguramente un palo con una antorcha, y dice, y se precipitó adentro, y fue hasta el final donde tendrían que estar Pablo y Silas, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Hasta acá con la lectura, para entender cuál era la situación. Dice que el terremoto abrió las celdas, liberó en cierta forma a los presos,
y que cuando este carcelero se despierta seguramente por el temblor y ve que las puertas están abiertas y piensa que los presos habían huido, se quiere quitar la vida. ¿Y por qué se quiere quitar la vida? En ese tiempo estaba la ley romana. La ley romana decía que si un preso se escapaba, el carcelero ocupaba su lugar. Es decir, al carcelero se le aplicaba la sentencia del preso que se escapaba. ¿Ustedes se imaginan la situación? Imagínense que hoy en día, para llevarlo al día de hoy, si en una cárcel de una comisaría hay presos y un preso se escapa, la sentencia de ese preso tendría que estar aplicada al comisario de la cárcel. O en una cárcel de Olmos o de algún lugar que ustedes conozcan, si un preso se escapa, al responsable de la cárcel le aplican la sentencia del preso que se escapó. Es por eso que este hombre, cuando vio las puertas abiertas, se vio perdido. Se vio que no tenía opción, porque cualquiera que se haya escapado, esa pena que no se iba a cumplir, se la iban a aplicar a él. Entonces estaba perdido. Y es por eso que él saca la espada y quiere matarse. Pero, ¿qué dice? Pablo, al entender la situación y al ver lo que estaba pasado, le pide que no lo haga. Cuando se junta con Pablo, fíjense en el versículo 29 dice: entonces pidió luz el carcelero, se precipitó hasta adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué? Había escuchado antes de irse a dormir que Pablo y Silas estaban cantando. Dice, y sacándolos del fondo, trayéndolos hacia adelante, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esta historia hoy la quería traer para compartir con ustedes, porque muchas veces podemos estar en las mismas situaciones. Si sos un hijo de Dios, tal vez alguna vez te pase por estar en una situación difícil, como estaba Pablo y como estaba Silas. Y muchas veces en situaciones menos dramáticas que las que ellos estaban viviendo en este relato, uno a veces no está contento y muchas veces no tiene gozo. Pero este es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo porque ellos, en una situación muy difícil, en una situación realmente inhumana, oraban y alababan a Dios y cantaban. No solo mostraron que en las circunstancias difíciles un hijo de Dios puede tener gozo y puede superar las situaciones difíciles, sino que fueron un testimonio para todos los otros presos que estaban ahí y sobre todo para el carcelero. Que el carcelero lo que le dijeron es: a estos dos metelos en el peor lugar. Él lo hizo y lo que tuvo en respuesta fue 2 personas que cantaban y alababan a Dios. Ese testimonio trabajó en el corazón del carcelero. Ahora quiero hablarte a vos, que hoy tal vez estás escuchando este mensaje porque un amigo tuyo, alguien que es hijo de Dios, que es cristiano, te pasó el link y te dijo: mira, escuchalo, te va a hacer bien. Y hoy quiero que aproveches ese testimonio, el testimonio de tu amigo, el testimonio de aquella persona que te pasó el link y te dijo: mira, escuchalo que te va a hacer bien. ¿Por qué te va a hacer bien? Porque no importa la situación que estés viviendo, no importa lo terrible que te esté pasando, tenés una oportunidad. Podés cambiar tu vida. Jesús puede cambiar tu vida. Y es real. Así como lo hizo en esa persona que te pasó el link,
así como ese testimonio que vos podrás tener alrededor tuyo de personas que en situaciones difíciles se aferran a Dios como único y suficiente Salvador, que viven una vida distinta porque tienen al Señor Jesús en su corazón y ellos testifican de su fe. Así hoy vos también podés salir de la situación que estés. No importa lo difícil que sea tu situación. Fíjese que este hombre estaba perdido. Si un preso se iba, estaba perdido. Y su conciencia de la situación era tan grande que prefería matarse antes de tener que cumplir la sentencia de alguno que se haya escapado. Y a veces estamos en esas situaciones. Yo no sé cómo te encuentro hoy, en qué momento de tu vida estás viendo este video. Y también tal vez estés desesperado, tal vez tengas problemas que no podés encarar, no podés sobrellevar, no podés superar y no podés resolver. Y no sabés qué hacer y te sentís abrumado. A vos te digo que hagas lo mismo que este carcelero. Mirá lo que hizo el carcelero. Fue a Pablo y Silas y les hizo una pregunta. Léela conmigo, vamos a leerla nuevamente. Les hizo una pregunta. ¿Qué les dijo? Le dijo en el versículo 30, Hechos 16, 30. Les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tal vez hoy es tu pregunta. Y si pudiéramos estar cara a cara, me diría: Guillermo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Decime qué debo hacer para cambiar la vida, para cambiar mi realidad, para poder tener paz en mi corazón. ¿Qué debo hacer? ¿Sabes cuál sería mi respuesta? La del versículo 31. Te diría: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y me gusta esta frase. Este texto es perfecto porque dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Es decir, la salvación es personal. Es totalmente personal. Uno se tiene que reconocer pecador, que sus pecados lo separan de Dios y que Él no puede hacer nada para cambiarlo. Solo aceptar que Jesucristo, el Señor Jesús, en la cruz, cuando Él murió en la cruz, murió por mí, murió en mi lugar. Y en la cruz Él pagó el precio de mis pecados. Si yo reconozco que Él en la cruz pagó el precio de mis pecados y le pido perdón, Él me salva. Y a partir de ese momento paso a ser un hijo suyo. Dice, acá les dijo: cree en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y serás salvo, tú y tu casa. ¿Por qué le dice tu casa? Porque cuando uno acepta al Señor como Salvador, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia totalmente. Ya mi vida no puede ser la misma. Y eso es maravilloso porque paso a tener otra dimensión de la vida. Porque lo primero que Dios hace cuando entra en nuestro corazón y lo limpia es hacernos hijos de Dios. Pero ¿saben qué? Nos da vida eterna. Nos asegura una vida eterna en el cielo. Entonces mi visión de la vida ya es distinta. Cuando el Señor Jesús entra a mi vida, me la transforma. Pero esa transformación que yo disfruto por haber aceptado a Dios como mi Salvador, se transforma en un bien para todos los que me rodean. La salvación es personal, pero mi transformación transforma mi entorno. Y podríamos decir que cuando acepto al Señor en mi corazón, en mi vida hay menos peleas. En mi hogar hay menos peleas. En mi hogar hay menos discusión. En mi hogar hay menos confrontación. Ya no hay mentiras. Ya no hay enojos. Ya no hay broncas. Ya no hay odio. Cada vez hay más amor. Hay más paciencia. Hay más mansedumbre. Porque eso es lo que genera Dios en mi vida. Me da fruto
un fruto, me cambia el alma y me da paciencia, gozo, paz, amor para todos los que me rodean. Y eso hace que mi entorno cambie. Y eso hace que mi hogar empiece a cambiar. Y yo paso a ser testimonio para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mis padres. Paso a ser un testimonio vivo de que Dios puede cambiar la vida. ¿Qué es lo que vio el carcelero cuando veía a Pablo y a Silas en una situación terrible, que él era consciente de lo terrible que era esa situación? Los veía cantar. Cantar a Dios en el medio de la tormenta. Hoy querés cambiar tu vida. Hoy querés hacer como este hombre que tomó la mejor decisión, decidió cambiar su vida. ¿Qué debes hacer? Aceptar al Señor Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. ¿Cómo lo podés hacer? Ahí donde estás. Exactamente en este momento donde estás y me estás escuchando y me estás viendo. Cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos y decile: querido Dios, yo sé que mi vida está llena de pecados, que muchas veces me equivoqué, hice cosas que no debía hacer. Te pido perdón. Reconozco que necesito que me salves, que soy un pecador. Y acepto por fe que el Señor Jesús en la cruz murió por mí. Te pido que me perdones. Amén. Si hiciste esta oración de fe, si dijiste estas palabras desde tu corazón, dice la Biblia que Dios te toma como un hijo, te limpia, porque la sangre del Señor Jesús nos limpia, y a partir de ahora vos vas a poder tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Él te va a ver siempre limpio. Y vas a ser una bendición. No solo va a ser una bendición para tu vida, sino que vos vas a ser una bendición para todos los que te rodean. No dejes pasar esta oportunidad. Dios puede cambiar tu vida. Gracias, Guille, por compartirnos este mensaje de esperanza. Nuevamente te reitero, si tenés alguna duda o alguna consulta, aquí abajo están nuestras vías de comunicación, nuestras redes sociales y nuestro número de WhatsApp. Si tenés alguna duda, si tenés alguna consulta o si querés un ejemplar de la Biblia, de la palabra de Dios, contactanos y te la estaremos haciendo llegar. O simplemente te preguntás como el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí atrás está el texto: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el único que puede cambiar tu vida. Bien, ahora vamos a tener un momento de oración, un momento para hablar con Dios por los motivos que nos han llegado a lo largo de la semana. Te pido a vos que estés del otro lado que nos acompañes en oración. Oremos. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, agradecidos por este momento que nos das de poder hablar contigo, Señor, porque sabemos que tú respondes cada una de nuestras oraciones, Padre. En este momento, Señor, queremos pedirte por estos 3 motivos: por Steven Chum, por Carlos Mená, Señor, que tienen problemas de salud. Steven Chum contrajo COVID, entonces te pedimos que tú lo restablezcas, lo fortalezcas para que pueda volver nuevamente a la vida normal, Señor. Carlos Mená también tiene problemas de salud, así que queremos pedirte por él en este momento para que lo restablezcas, lo guardes, Señor. Sabemos que tú eres un Dios de milagro, un Dios de misericordia y de amor, y puedes obrar, Señor, en aquellas personas que están enfermas, Señor. También queremos pedirte por Ricardo Cornú, por su familia, para que puedan tener un encuentro personal con Cristo, Señor. Sabemos que Dios cambia vidas y puede entrar en tu corazón. Te queremos pedir por ellos como familia, Señor, para que su casa pueda ser salva, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este momento que nos das, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Bien, a continuación los dejo con Vencedores por Cristo y bueno, nos estamos reencontrando nuevamente para tener un encuentro familiar el próximo domingo. Muchas gracias por estar del otro lado y los dejo con Vencedores. Nadie como tú, Nadie más llena mi
ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas